A continuación, invitamos a nuestro segundo conferencista, doctor José Francisco Gálvez Montero, quien expondrá el tema El archivo espéculo del derecho. El doctor José Francisco Gálvez Montero es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado en Historia por la misma universidad, doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, España, estudios en Derechos Humanos en el siglo XXI en la Universidad de Zaragoza, autor de diversos libros y artículos de investigación de Historia y de Derecho. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho en la Pontificia Universidad Católica, Universidad de Lima y Universidad de Ciencias Aplicadas. También es miembro del grupo de trabajo de la Biblioteca Jurídica del Bicentenario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tiene distinciones y premios a la excelencia académica en diversas instituciones privadas y públicas, entre ellas el Congreso de la República. Bienvenido, doctor José Francisco Gálvez. Muy buenas noches. Adelante, lo escuchamos. Ok, muy buenas noches y en primer lugar agradecer la invitación de la superintendencia para poder compartir algunas ideas en el tiempo que justamente se me ha asignado, ¿no? Bien, vamos a hablar acerca del tema referido de innovación y archivos, ¿no? Y bueno, les comentaré también algunas experiencias personales que tuve al momento de la elaboración de algunos trabajos, ¿no? ¿Por qué es importante tener archivos? ¿Y por qué es importante conservarlos, no? Bueno, en primer lugar, como ya se ha manifestado con el expositor anterior, hay toda una idea, no solamente de derecho, sino también de sociedad, ¿no? Y la mejor prueba es justamente una evidencia que sea palpable y que, bueno, de acuerdo pues a la cultura occidental que sea escrita, ¿no? Aquí indudablemente tropezamos con culturas en las cuales muchas veces la expresión no siempre ha sido el tener grafía, ¿no? Entonces, bueno, esto motivado años después, una suerte de líneas de investigación para tratar de interpretar qué es lo que quiso decir justamente con tal evidencia o con tal manifestación, ¿no? Lo que podemos advertir en un primer momento es que la conservación de archivos va de la mano con una necesidad. ¿Por qué tenemos necesidades? Porque, bueno, estamos hablando de un tipo de sociedad, un tipo de comunidad, que también con el tiempo ha ido desarrollando una serie de cambios, una serie de innovaciones, ¿no? Entonces, ¿esto en qué medida es transmitido en el documento, ¿no? Por ejemplo, pues en una partida, ¿no? Una partida antes de bautizo, a partir del código del 36, una partida de nacimiento que está justamente regulada por las diferentes municipalidades, ¿no? Mientras que antes era por parroquias, ¿no? Y esto, pues, alguna vez se me encargó respecto a una persona que vino al Perú en el siglo XIX, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que había ocurrido, no? La señorita, pues era una familia, podríamos decir, clase media, y que, pues, tenía su pareja, su enamorado, y posteriormente, pues, estaría embarazada, ¿no? Y esto que determinó que el padre, pues, la llevó al puerto más cercano y justamente la hizo abordar una nave que tendría como destino final el puerto del Callao, ¿no? Como se imaginarán, una persona que no sabía nada de castellano, llegado pues a un país en el cual justamente de acuerdo a las cartas, a la relación epistolaria que va a tener más adelante esta señorita y luego señora con su familia, determinaba un poco los sucesos, ¿no? Y se me encargó justamente dar con el paradero del registro del nacimiento justamente de ese hijo que tuvo como destino final, pues, Lima, ¿no? Entonces, claro, gran tema, el apellido, porque el apellido es francés, ¿no? Entonces, echarnos a pensar un poco, de acuerdo a cómo sonaba el apellido y cuál sería el lugar más cercano donde se habría efectuado la inscripción, ¿no? Porque dicho sea de paso, pues justamente a mediados del siglo XIX llegaron varios europeos, ¿no?
algunos en calidad de colonos y otros en calidad de personas de tránsito, ¿no? Y finalmente pues van a inscribir al hijo en la parroquia del Sagrario, ¿no? Que queda justamente allá en el centro de Lima. Si nos ubicamos, la Plaza Mayor o la Plaza de Armas, y en la esquina, pues la catedral, y al otro lado, en la misma acera, el Sagrario, ¿no? Una parroquia pequeñita, y que finalmente, pues, pude dar con la inscripción del vástago, del heredero, etcétera, ¿no? Y claro, gran tema, ¿no? La necesidad de justamente dar con el paradero de una persona, ¿no? Porque la idea era un poco más adelante unir justamente cabos sueltos, ya que se sabe que en algún momento el descendiente de ese heredero regresaría pues a Francia, ¿no? Y que más adelante ingresaría incluso en una orden religiosa, ¿no? Entonces por ahí vamos advirtiendo, ¿no? La idea de una necesidad de la cual pues podíamos identificar varias respecto también a cada uno de los contextos. A continuación también, ¿no? La memoria institucional. ¿Por qué es importante los archivos? Bueno, les comentaré, ¿no? Un trabajo que también se me encargó y que fue fruto, curiosamente, de un almuerzo, ¿no? En ese entonces, pues, se desempeñaba como presidente del Consejo de Ministros Juan Jiménez Mayor, y los miembros o los integrantes, los empleados, colaboradores de la presidencia del Consejo de Ministros le organizaron un almuerzo, ¿no? Por los 55 años, ¿no? Y el señor dijo, bueno, pero la presidencia del Consejo de Ministros no tiene 55 años, tiene varias décadas, ¿no? Y justamente me encargaron hacer justamente el rastreo de cómo fue que se dio la génesis de esta institución, la misma que el día de hoy es protagónica dentro del diseño de Estado, que, como ustedes bien saben, reúne, pues, en su momento muestra la Constitución, ¿no? Una Constitución que no es la de ahora, sino estaríamos remontándonos al siglo XIX con la Constitución de 1956, ¿no? Cuando aparece por primera vez esta institución, y que, bueno, ha ido variando no solamente por la cantidad de sus componentes, porque eran antes tres, es más, con una presidencia rotativa, y además, ¿no? En ausencia del presidente, quien ejercía el poder era el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, que incluso podía emitir una norma, ¿no? Entonces, eso les da una idea, el tema institucional, no solamente de contexto, sino en qué medida sus variaciones podríamos eventualmente señalar cómo ha ido, pues, gestionándose, ¿no? A lo largo de su vida institucional, y que, bueno, indudablemente con un Estado diferente al del siglo XIX y con muchos compromisos de por medio, cómo hace esta institución para dar cabida como respuesta a una serie de necesidades que la propia sociedad y el propio Estado en su momento le proponen, ¿no? Por otro lado, también el tema de la conservación, ¿no? En eso sí podríamos también advertir, no siempre ha habido una diligencia para tener pues una conservación y más adelante una digitalización, ¿no? El tema de la digitalización en realidad estaríamos hablando de no muchas décadas pues en este momento, ¿no? Y esto indudablemente requiere, en mi opinión, de una voluntad política, ¿no? Que haga que justamente se lleve a cabo esta sistematización, ¿no? Por poner un caso, estaríamos hablando de pues el año 2004, recuerdo mucho porque hice un viaje a Tacna y coincidió que el gobierno de Chile, a través, el Estado de Chile, con su poder judicial, tenían también interés en sistematizar justamente expedientes, ¿no? Entonces, bueno, nos enteramos porque justo hubo una reunión de camaradería entre algunos integrantes de la Corte Superior de esa jurisdicción con los ministros, porque así se les denomina aún en Chile, con los ministros miembros de la Corte de Arica, ¿no? Y justamente hubo esta idea de cómo en su momento, pues, Arica, Chile, pues, estaban sistematizando expedientes, ¿no? Porque habían llegado a la conclusión que justamente
el gran tema en el caso de, bueno, no solamente Perú, Chile y otros, era pues el problema de los expedientes, ¿no? El espacio físico ocupado, ¿no? Y el problema es que muchas veces esos expedientes terminarían maltratándose, ¿no? Más aún si antiguamente, pues, como alguno de ustedes habrá escuchado, una de las cosas que uno aprendía en la Facultad de Derecho era pues no solamente pues tener una vestimenta adecuada, sino también aprender a coser, ¿no? Es decir, teníamos que tener pues nuestro punzón, que justamente nos permitiera pues también el punzón, el punto cruz, ¿no? Para justamente introducir estos diferentes documentos en el expediente, ¿no? Entonces la idea en el caso chileno fue justamente una alianza que hicieron en ese entonces con justamente una organización regional, como puede después ser el Banco Interamericano, que va a financiar a partir de esa fecha en adelante la sistematización de expedientes, ¿no? Y cosa curiosa, ¿no? Porque en el caso de Perú teníamos en ese entonces el gobierno del señor Alejandro Toledo, ¿no? Y esto fue motivo incluso de una sentencia del Tribunal Constitucional, porque ¿qué ocurría, no? El Poder Ejecutivo, pues, recababa de todas las instituciones del Estado justamente los pedidos para el siguiente ejercicio fiscal, ¿no? En aras de hacer la ley de presupuesto de la República, que como ustedes bien saben, pues está finiquitada cada mes de diciembre de cada año, ¿no? Y entonces el Poder Ejecutivo tomó en su momento el petitorio del Poder Judicial que sostenía, demandaba 1.200 millones, y al final el Ejecutivo dijo no, solamente 687 millones, ¿no? El gran tema, ¿no? Si el Ejecutivo tenía justamente el poder de cortar ese petitorio, ¿no? Porque finalmente la acción de cumplimiento que emitió el Tribunal Constitucional señala que solamente el Congreso es el único entidad que puede justamente tomar esa decisión que se había adelantado el Poder Ejecutivo en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos, como alguien diría, la oportunidad de comenzar a sistematizar esas rumas y rumas de expedientes, ¿no? Y quieras o no, hoy, con la pandemia que nos afecta a todos de diferente manera, ha forzado también a que los mecanismos tengan también o tiendan a sistematizarse, ¿no? Lo cual nos da una idea si justamente la situación por la cual en este momento enfrentamos ha forzado de una manera u otra a que justamente lo que se pudo haber realizado años atrás, hoy día tenemos necesariamente la obligación de ir adecuando el trabajo, como en este momento lo hago a través de esta computadora y amablemente la escucha de ustedes, poder justamente utilizar medios informáticos en aras de un trabajo, un teletrabajo, ¿no? Algo que es importante también señalar, y los documentos, quieras o no, son la mejor evidencia. Tienen ustedes en pantalla un fragmento de un texto de 1260, ¿no? Denominado Las 7 partidas, que en su momento fue redactado con una comisión ordenada por el entonces rey Alfonso X, más conocido como Alfonso el Sabio, ¿no? Y entonces, algo que nos puede evidenciar justamente un documento, en primer lugar, la mayoría de edad, ¿no? La mayoría de edad, 25 años. 25 años, que esto en realidad, si hacemos una retrospectiva, estamos justamente ubicando en Roma, cuando se establece esta edad, la cual va a ser convencional y finalmente continuará y de repente, pues, podemos constatar en la Constitución peruana de 1823, en el artículo respectivo a ciudadanía, que la mayoría de edad es de 25 años, ¿no? Entonces, eso nos da una idea de cómo algunos presupuestos que han acompañado a la cultura occidental y luego cuando se llega a América, justamente entre otros, con la iglesia, el derecho canónico, entre otros, se justamente transmite todo este aporte del derecho romano que justamente establece una suerte de convencionalismo, de estabilidad, que nos puede dar una idea de cómo estos presupuestos jurídicos fueron siendo importados, ¿no? Y más aún, ¿no? Porque el documento que ustedes tienen en pantalla
oficialmente, legalmente, por decirlo así, estuvo vigente hasta la dación del Código Civil de 1852, ¿no? Otro punto también importante, ¿no? Como señala el propio documento, ¿no? Los abogados, ¿no? Ayúdense los abogados de los pleitos, no tan solamente de los personeros, de quien hablamos en el título antes de este, más aún de los voceros. Vocero es el que con sus voces habla en nombre de otro, ¿no? Porque el oficio de ser abogado, de los abogados, es muy provechoso para librar los pleitos, y más en cierto cuando ellos son buenos, y andan en ello lealmente porque ellos aperciben a los jueces, ¿no? Claro, cuando uno escucha esto, apercibir, pues orientan de una manera ilustra, nos puede también reflejar que antiguamente no se necesitaba ser abogado para ser juez, ¿no? Entonces, por ahí podemos advertir que la jurisdicción tenía, pues, como se denominará más adelante, los llamados fueros privativos, ¿no? De los cuales, como ustedes recordarán, el día de hoy existe uno, ¿no? Nos referimos, claro, ya no es la denominación fuero privativo, ahora se llama una jurisdicción especializada en lo militar, ¿no? Pero justamente es parte de todo este sistema que en su momento lo podemos rastrear justamente en la Europa medieval y luego trasladado al Nuevo Mundo, ¿no? Y bajo la batuta de el Imperio Español, cómo es que estas instituciones se fueron importando y en qué medida fueron reflejo de la institución original, o en América, justamente, las circunstancias generaron una serie de atribuciones que no estaban pensadas, pero que sin embargo, con la costumbre, con el hábito, terminó siendo pues parte de la institución, ¿no? Lo cual también es interesante abordar el estudio a partir justamente de estas instituciones que, si bien es cierto, pueden ser modelo de otra, pero sin embargo, al momento de operativizar, al momento de funcionar, podemos advertir que hay una serie de matices que más adelante diferenciarán del modelo original, ¿no? Termino la lectura, ¿no? Eh, Lealmente porque ellos aperciben a los jueces y les dan camino para librar más pronto los pleitos. Por ello tuvieron por bien los sabios antiguos que hicieron las leyes que ellos pudiesen razonar por otro y mostrar, tanto demandando como defendiendo los pleitos en juicios de manera que los dueños de ellos, por mengua de saber razonar, o por miedo, o por vergüenza, o por no estar hechos a los pleitos, no perdieran su derecho, ¿no? Lo cual también nos puede dar algunas luces de la práctica forense, ¿no? Vale decir, pues, los abogados, los bachilleres, los letrados en su momento, qué papel desempeñaron justamente en este contexto, ¿no? También es importante señalar que a diferencia de hoy, ¿no? Y esto ustedes lo pueden evidenciar, antiguamente las profesiones, los oficios estaban circunscritos no solamente para determinado tipo de personas, sino también, pues, en mayormente eran varones, ¿no? Quienes ocupaban justamente estos cargos, ¿no? Entonces, eso les da una idea también en qué momento hay un punto de quiebre respecto al ejercicio forense, como que también, ¿no?, al desempeño de las diferentes labores que se van a realizar en este tipo de sociedad, ¿no? Entonces, esto nos permite también rastrear a partir de los documentos una suerte de imagen, una suerte de espéculo, porque el espéculo no es otra cosa sino el reflejo, ¿no? Que justamente he tomado el nombre de la obra jurídica también de Alfonso el Sabio, que le llamaba el espéculo o reflejo del derecho, previo a las 7 partidas, ¿no? Proseguimos. Pero esto también nos da una idea, cuando hablamos de estos documentos, la necesidad, que el documento en realidad no solamente sirve de prueba, como lo sabemos del derecho romano, si nos acordamos de los procesos judiciales apud ad judicium, donde justamente pues, es el documento el que corrobora, sino también el documento, a raíz de ciertas circunstancias, puede evidenciar, ¿no? Puede declarar no solamente derechos, sino establecer un orden, ¿no? Lo cual podemos constatar de la siguiente imagen que tenemos en pantalla, cuando, pues, después de la independencia,
el gran tema, ¿no? El derecho durante el virreinato, ¿se mantiene vigente o sencillamente el proceso político ha dado por finalizado este sistema jurídico, ¿no? Y entonces me permito justamente leerles una parte, ¿no? El Congreso Constituyente, que por ahora queden en su vigor y fuerza todas las leyes, decretos, órdenes, resoluciones, reglamentos que regían antes de la instalación del Congreso, siempre que no estén en oposición con el nuevo orden de las cosas y con las declaraciones que se expidieran por la autoridad nacional constituida por la expresa voluntad de los pueblos, ¿no? Eso les da una idea que, pues, el gran tema, ¿no? El sistema jurídico, porque si bien es cierto, no podemos negar que el 28 de julio de 1821 iniciamos una nueva etapa, ¿no? En la administración de una serie de funciones que antes, pues, eran impuestas, poco a poco también se va recreando esto y podemos advertir cómo las normas prosiguen su camino hasta que gradualmente serán modificadas, ¿no? Entonces, eso también nos permite tener una suerte de, pues, vigencia de estos planteamientos que más adelante se van a ir engarzando dependiendo también los sucesos o circunstancias que en su momento se den, ¿no? De hecho, pues, la Constitución como norma fundamental también atraviesa todo un proceso, ¿no? Porque es importante señalar que cada contexto o cada momento nos invita un poco a reflexionar cuál es el sentido del derecho. Porque si eso realmente lo podemos rastrear, entonces podemos entender de mejor manera el documento que estamos leyendo, ¿no? Porque como comprenderán, el derecho como instrumento de cambio social es susceptible a una serie de modificaciones, ¿no? No solamente de carácter político, social, ideológico, religioso, económico, etcétera, ¿no? Entonces, recapitulando, es importante un poco cuando advertimos una primera lectura de estos documentos, qué es lo que nos revela, ¿no? Para justamente tener, repito, un mejor entendimiento de las cosas, ¿no? ¿Cuál es la función del archivo? ¿Por qué es importante mantener justamente un sistema de esta naturaleza? En primer lugar, hemos mencionado, y no nos cansaremos de decirlo, la sociedad. Una sociedad innovadora, cambiante, etcétera, ¿no? Como habíamos señalado de nuestra primer comentario, hoy día la tecnología, pero en todo caso la tecnología es la modalidad, es el instrumento, porque lo importante es cómo hacemos para justamente guardar, conservar esos documentos originales, de los cuales más adelante se pueden hacer una serie de transcripciones, ¿no? Importa mucho también, como les había mencionado, el tema del sentido, porque también las cosas indudablemente son susceptibles de cambiar de valor, ¿no? Probablemente antes mejor apreciadas, hoy día menos, ¿no? Pero eso indudablemente requiere también una explicación que nos permita dar a entender, ¿no? Porque si, por ejemplo, nos vamos al derecho romano y estamos hablando del proceso, estamos viendo también si los documentos antes se redactaban en tercera persona, ¿no? Para tener tal vez un mayor grado de certeza, un mayor grado de seguridad, mientras que luego, pues, el documento será redactado en primera persona, ¿no? Como una suerte de asociar a quien está confeccionando o en su momento redactando el documento, que sea justamente el reconocer el titular. ¿Quién es el titular del documento? ¿Quién en su momento señala, adjudica una serie de derechos, o mejor dicho, una serie de acciones, ¿no? Si lo llevamos al pensamiento romano, ¿no? Porque justamente en las etapas procesales lo que se buscaba es saber quién tenía la acción y de qué manera se podía justamente evidenciar, ¿no? Entonces, esto nos lleva también un poco a pensar, incluso de la época romana, cuál de los dos documentos tiene más valor. ¿Tiene más valor un documento público o un documento privado, no? Y bueno, esto podríamos incluso traerlo al día de hoy y en términos de evidencia, cómo poder constatar la existencia del documento, más aún, ¿no? Cuando el día de hoy tenemos pues medios tecnológicos que permiten pues a través de redes, WhatsApp y otros, justamente verificar la existencia y luego
determinar qué confiable es el documento, sobre todo de acuerdo a una pretensión que en su momento estamos señalando, ¿no? También, ¿no? Si los documentos no solamente reflejan el contenido, sino también demuestra la toma de decisión, ¿no? Si un poco retrocedemos al documento del Congreso Constituyente, cuando señalaba la vigencia de las normas de las diferentes denominaciones, llámese decretos, ordenanzas, etcétera, bueno, ¿quién toma la decisión? Si no es acaso, pues, un órgano, pues, colegiado, un órgano representativo, un órgano producto de un sistema de elección, porque dicho sea paso, es el primer congreso el cual va a inaugurar una serie de procesos que tiene que ver con el modelo de poder que en su momento, pues, el nuevo sistema político, más adelante con la Constitución, va a determinar, ¿no? Y esto también nos puede servir de una suerte de reflexión, como señalaba el anterior expositor, dentro de esta gama de constituciones. ¿A quién le otorgamos el liderazgo político? ¿Se lo otorgamos al Congreso o se lo otorgamos al Ejecutivo, en el sentido que quien sea el jefe del Ejecutivo también es el jefe del Estado peruano, ¿no? Entonces, podríamos también advertir si esta toma de decisión está correspondiente a las funciones y atribuciones que tiene justamente el encargado al momento de tomar la decisión, ¿no? Si estamos analizándolo bajo un punto de vista legalista o estamos analizando como hoy a través justamente de la Constitución, ¿no? Si determinada toma de decisión es o no constitucional, ¿no? Y claro, indudablemente, pues, no solamente hoy tenemos una sociedad más compleja, tenemos un Estado más complejo, sino que también los cargos cuyas funciones en realidad provienen del pasado, cómo se conjugan en áreas justamente del ejercicio de estas diferentes funciones y de ahí las decisiones que en su momento adopten, ¿no? Y como les decía, ¿no? Una sociedad cambiante y que en este momento, perdón un ratito, vamos a ponerlo por acá para que no nos ayude. Este fue un trabajo que en su momento hizo el profesor Fernando de Trassigny, ¿no? Lo dice también en la introducción, ¿no? El profesor Trassigny se ha ido a Cajamarca, ¿no? A dar una conferencia. Terminando esta, pues tuvo problemas para retornar a Lima, y entonces se quedó un día más en Cajamarca, ¿no? Y bueno, decidió pues ingresar al archivo y encuentra justamente el expediente que tiene que ver con justamente la venta de una esclava, ¿no? Y quien la demanda es su esposo, un español llamado Ciriaco de Urtecho, ¿no? Esto, como entenderán, para aquellos que en su momento dimos lectura, pues aquí un poco Trassigny habla de el análisis polisistémico del derecho, ¿no? Es decir, con diferentes variantes, diferentes sentidos, y un poco recoge, ¿no? Diferentes instituciones que se pueden en su momento constatar de la lectura de los diferentes escritos, ¿no? Bueno, fue una novela que tuvo éxito, una novela jurídica, histórica, porque no podemos negar que justamente refleja un contexto antes de la independencia, ¿no? Sobre todo con la existencia de esta institución que más adelante sería abolida por el entonces presidente, llamado luego Libertador, Ramón Castilla, el 5 de abril de 1854, ¿no? La famosa abolición de la esclavitud, ¿no? Pero para que ustedes vean que no solamente un texto pudo haber dado lugar a una novela, sino también el texto dio lugar justamente a una escenificación, ¿no? De la cual podemos advertir una escenificación que quería poner en evidencia, ¿no? Toda la riqueza que se podía justamente obtener de la lectura de estos expedientes contextualizado a la época, ¿no? Y entonces, pues, esto nos lleva a ver que no solamente, pues, van a estar los actores, a quienes ven justamente en imagen, sino también profesores de la universidad, ¿no? Los cuales decidieron, pues, contribuir justamente a este gran tema, ¿no? Y entonces, por ejemplo, podemos ver, pues,
no es que estén haciendo pues análisis económico del derecho, ¿no? Pero tenemos ahí a Alfredo Bullard, ¿no? Entonces eso nos da una idea de pues el compromiso, ¿no? De los profesores de la casa en justamente contribuir, ¿no? A difundir lo que en su momento pues era un archivo del cual pudo haberse quedado, ¿no? Y sin embargo, pues una mano prodigiosa lo va a desempolvar y más adelante convertirlo en un texto académico, ¿no? Como ustedes verán al costado, tenemos justamente el documento, el escrito, la demanda, que inicia, pues, en su momento Ciriaco de Urtecho, vecino del pueblo de Cajabamba, jurisdicción de la provincia de Huamachuco, residente al presente en esta villa de Cajamarca, como más de derecho ante vuestra merced parezco y digo, ¿no? Bueno, esto también nos puede servir de evidencia en la forma como los escritos se han ido redactando con el correr de los tiempos, ¿no? Y si no es acaso esta suerte de formato que más adelante pues se convertirá en una modalidad de cómo deben en su momento confeccionarse escritos para que puedan en su momento ser admitidos, ¿no? En las diferentes instancias de la jurisdicción correspondiente, ¿no? Y también es importante señalar, no solamente, ¿no? Lo interesante del documento es que su redacción contribuye mucho, ¿no? Es más, en el texto original, la paleografía, que en su momento sirvió para justamente extraer toda esta información, fue muy sencillo, ¿no? Ya que estamos hablando de un tipo de caligrafía propia también del momento y que se asemeja mucho a lo que vamos a ver en el siglo XIX, ¿no? Pero también los archivos, no solamente de carácter documental, sino más adelante, ¿no? En el siglo XX, los archivos que tienen que ver no solamente los documentos como vimos en pantalla, también las relaciones epistolarias, también en su momento los periódicos terminan siendo un reflejo de esa sociedad, ¿no? Indudablemente noticias que de una manera u otra también ponen en evidencia, ¿no? Cómo es que las diferentes fuerzas políticas en su momento pues se desarrollaban y si estamos hablando pues de partidos que han tenido pues como en la vida ciertas fricciones, pero sin embargo han continuado, u otros que de repente pues sufrieron un cisma que dieron lugar a diferentes fuerzas políticas, ¿no? Si hiciéramos, por ejemplo, del documento en pantalla una suerte de remembranza de los partidos o fuerzas políticas, bueno, tendríamos en todo caso que referirnos al primero, de Santiago Tábara y la historia de los partidos políticos en el siglo XIX, hasta llegar probablemente a ver pues un perfil de los partidos, si no es acaso con Fernando Tuesta Soldevilla, o de repente, ¿no? Con un artículo por ahí del entonces profesor también de esta casa, pues Valentín Paniagua Corazao, ¿no? Que en su momento un artículo pues publicado por la OMPE en su revista Elecciones, ¿no? ¿Acaso la historia del sufragio en el Perú, ¿no? Y también hace una alusión a las fuerzas políticas de entonces, ¿no? Esto también, si nos puede servir de un documento en tiempos con la tecnología con la cual contamos, poder tener pues un conteo, poder tener una evidencia de cómo está conformado el órgano político por excelencia representativo, si no es acaso pues el Congreso de la República, ¿no? Ahora bien, hablamos también cuando nos referimos a nuestros archivos, pues, ¿cuál es la innovación? Porque importa mucho también saber en tiempos más recientes la gestión. ¿Cómo debemos en su momento plantear una estrategia de gestión que nos ayude a que justamente estos insumos o esta materia que producimos todos los días, ¿no? Y que en su momento será afecta de diferentes filtros, esté en su momento, pues, o conste en determinados repositorios, ¿no? De hecho, pues si hablamos de los documentos a los cuales aludía, ¿no? Con a Ciriaco de Urtecho y la esclava Dionisia,
en su momento los archivos regionales, que son tan importantes, ¿no? Como puede ser el capitalino, no solamente pues Cajamarca, Arequipa, etcétera, sino también, ¿no? Pues una sistematización que permita, ¿no? Les digo esto porque en un momento, por becas de investigación, estuve tanto en el archivo del Congreso de los Diputados en España, ¿no? Y en su momento también el archivo que tiene la Hemeroteca de Madrid, ¿no? Para efectos de trabajos que más adelante darán lugar a una serie de publicaciones, ¿no? En el caso, pues, de esta primera beca de estadía, ¿no? Que tuve la oportunidad en su momento de poner en práctica ahí en el Congreso de los Diputados, sobre todo para constatar un poco el reflejo de esas crónicas parlamentarias, ¿no? Y lo que en su momento van a producir aquí, en la capital, en Lima, pues el primer Congreso Constituyente, ¿no? Entonces, sobre todo, pues, qué decían en su momento los diferentes representantes políticos, ¿no? Y eso también nos puede dar de una manera una idea de, aunque si bien es cierto, la independencia marca el inicio de un proceso, no estuvimos tan desconectados con lo que va a ocurrir, pues, al otro lado del charco, como se le suele decir, ¿no? Sino también podemos constatar, no solamente por la producción que harán estas dos entidades, sino también algunos de los representantes que estuvieron, por ejemplo, allá en las Cortes de Cádiz, ¿no? Trabajos que se hicieron justamente a partir del Bicentenario en Cádiz, permiten advertir que el Perú, o el Virreinato del Perú, llegaría a tener hasta 19 representantes. Indudablemente no todos estuvieron al mismo tiempo, ¿no? Pero sí, en su momento, pues van a ir rotando, por ahí fallecerá uno, como es el caso de Vicente Morales Duárez, ¿no? Que va a ser presidente de las Cortes de Cádiz, pero para ser más exacto, uno de los 37 presidentes que tuvo justamente el Congreso de los Diputados, ¿no? Y por otro lado, tenemos representantes que luego los veremos en el Congreso Constituyente de Perú. Si no es acaso, pues el guayaquileño Joaquín Olmedo, ¿no? Joaquín Olmedo estuvo en Cádiz, Joaquín Olmedo estuvo en el primer constituyente y Joaquín Olmedo será el primer presidente de Ecuador, ¿no? Entonces, esto nos permite también rastrear, en el caso, no solamente dependiendo de la información con la cual uno pueda contar, también un poco dar con el paradero de algunos de los que en su momento fueron firmantes de determinados documentos, ¿no? Y si no es acaso un poco reconstruir lo que ha sido, pues, en su momento la existencia de nuestro país o de nuestro Estado, justamente en los inicios o en las primeras décadas. De hecho, pues también el tema de la protección. Bueno, yo cuando llegué a Madrid asumí, ¿no? Como en archivo del Congreso, ¿no? Que nos dan pues los legajos para que los revisemos, me di con la sorpresa que ya estaba en gran parte sistematizado, ¿no? Lo tienen justamente en archivos PDF, ¿no? Les estoy hablando del año 2005, ¿no? Incluso en la revisión pude constatar que también, como suele ocurrir, a veces pues hay duplicidad, ¿no? E hice saber justamente a los encargados que se habían repetido determinados diarios de debate, que también son muy interesantes, sobre todo para hacer el seguimiento de lo que más adelante serán las normas. Algo que es importante también señalar en la versión actual es que el Estado democrático constitucional tiene dentro de sus bases justamente el acceso a la información, salvo que fuese indudablemente información por un tema bélico, por un tema de seguridad, el resto de la información es información pública, ¿no? Claro, esto indudablemente requiere, pues, justamente fomentar y mostrar, ¿no? No solamente la conveniencia, sino la riqueza de lo que puede uno obtener al momento de, pues, de repente hacer una suerte de cotejo con la información que consta en determinado lugar o en determinado archivo, ¿no? Y eso nos permite también, y se ha estado realizando en los últimos tiempos, la incorporación de manuales, como en su momento, pues, el Ministerio de Cultura ha
patrocinado, en la Biblioteca Nacional, un manual justamente respecto a una serie de documentos que tienen que ver con el tema no solamente de comercio, sino también de jurisdicción, ¿no? Lo cual, pues, a mí también me fue muy útil en otro encargo que tiene que ver justamente con hoy esta jurisdicción especializada y antiguamente denominado el fuero militar policial, ¿no? O el fuero privativo, ¿no? Hoy, pues, fuero militar policial, ¿no? Sobre todo para rastrear quiénes eran en su momento los auditores de guerra, ¿no? Auditor de guerra, por si acaso, es el título que acompaña a quien justamente estaba a cargo de un número de efectivos, ¿no? Llámele pues un comandante, ¿no? Al costadito tenía un auditor de guerra, y el auditor de guerra, a diferencia del otro, era abogado, ¿no? Es el que veía justamente las cuestiones de carácter normativo, ¿no? Más aún, ¿no? Cuando a veces se sometían pues ciertos mecanismos de disciplina, se consultaba a ¿no? Y esa idea del auditor de guerra me interesaba mucho porque es el antecedente de lo que luego va a ocurrir más adelante con la independencia, ¿no? Quienes actuaban como auditores de guerra durante la vigencia de la entonces Real Audiencia de Lima, ¿no? Y en qué medida estos auditores no solamente estaban en la capital, sino también de repente, pues allá en Arequipa, como es el caso pues de Mariano Melgar, ¿no? Declarado en su momento auditor de guerra, ¿no? Entonces, esto no, y también por ahí los datos nos permitieron también observar en el caso de Cusco, ¿no? Que más adelante algunos de los cuales integrantes de la Corte Superior de Cusco, ¿no? Fiscales de esa corte que antes habían desempeñado labor durante la vigencia del Estado español, ¿no? ¿Qué nos pueden decir estos documentos? Bueno, en realidad depende también la tendencia. Los documentos nosotros los podemos, por decir de esta manera, hacer hablar, ¿no? Pues indudablemente mostrando la evidencia, no solamente una descripción o una narrativa, sino que además, quiénes intervienen, cómo intervienen, ¿no? De qué manera, pues, este documento fue en su momento, por decirlo así, de carácter divulgativo, llegó a tener eco en los diferentes integrantes de tal comunidad. Bien, esto también puede ser muy interesante, sobre todo cuando vamos direccionando, pues, qué es lo que dice y si el documento de por sí es justamente una prueba definitiva, ¿no? Porque no menos cierto, como lo veremos más adelante, pues el sistema normativo con el cual contamos, quieras o no, es una herencia española, ¿no? Y esta herencia española, a su vez, es una herencia, no solamente romana, también germánica, etcétera, y por ahí podemos advertir si esto va a tener más adelante una diferencia, una separación con determinado sistema normativo, ¿no? Como también se ha hecho alusión, ¿no? Por otro lado, el tema de la seguridad. ¿Qué daba seguridad a los actos, no? Bueno, en principio, pues, todo lo que tenga que ver con el monarca, todo lo que tenga que ver con el rey, justamente es el punto, o diremos así, la unidad de medición de los actos, ¿no? En ese sentido, las memorias, ¿no? No era casualidad que los diferentes virreyes, al momento de concluir su mandato, concluir el desempeño de su cargo, justamente escribieran una memoria en la cual revelan los actos que en su momento ellos han realizado durante la vigencia de su mandato, ¿no? Y esto nos permite advertir también la administración de bienes, ¿no? Son porque todos, quieras o no, eran bienes del monarca, eran bienes del rey, ¿no? Entonces no se podía pues alegremente dilapidar, ¿no? Por eso es importante pues cómo esta memoria luego va a servir de manera complementaria para poder entender las diferentes ordenanzas o reales cédulas o en su momento las diferentes normas que pues en el virreinato peruano se van a emitir, ¿no? Esto también ha servido, quieras o no, a los investigadores, porque estos documentos, pues muchas veces se entendía la fiabilidad del documento, ¿no? En la medida que
no se pueda decir algo que el documento no revelase. Pero ahí viene el tema, ¿no? Los documentos son susceptibles de ser interpretados. El tema es si esa interpretación la damos como válida, ¿no? Esa interpretación la damos de acuerdo al contexto, ¿no? Y esto también ha permitido a los investigadores, sobre todo en las últimas décadas, poder de repente tener una apreciación entre líneas de qué querían decir los términos, ¿no? Y a qué se referían, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, en algo tan sencillo, ¿no? Los apellidos, ¿no? De qué manera los apellidos son reflejo a la versión española o aquí en América terminaban teniendo pues una interpretación distinta, ¿no? Y entonces esto nos permite advertir pues más adelante, ¿no? Cuando llegue el siglo XX, ¿no? Les digo por un caso que en su momento también fui consultado de una persona mayor. Estamos hablando de una partida de nacimiento del año 30, ¿no? Donde pues ustedes tienen, por ejemplo, ¿no? 36, para ser más exacto, ¿no? Año 36 en adelante, Gálvez, y luego un espacio, dice y a continuación pone pues Montero, ¿no? Ocurrió que, bueno, los que en su momento laboraban en la administración sabían perfectamente que era Gálvez Montero, ¿no? Pero de repente me cambian de personal y quien viene a continuación dice Gálvez y Montero. Es decir, el apellido lo convirtieron en compuesto, ¿no? Entonces, como entenderán, y un poco a la consulta de herencia, que claro, si no constata como el documento original, pues sencillamente es una persona distinta, ¿no? Entonces, esto nos permite también advertir de que, bueno, a veces no siempre los que han ido laborando, en su momento reemplazando a quienes se dedican a este tema de registros, han tenido la misma visión para continuar y darse cuenta que, de repente, en otros tiempos, la manera como se procedía, pues, era diferente a la actual, ¿no? Y más bien su desconocimiento podía generar un perjuicio, sobre todo para quien estaba, pues, buscando un amparo, ¿no? Buscando en su momento una pretensión para lo suyo, en este caso era pues el caso de una sucesión, ¿no? O una herencia. Bien, como hablamos también de nuestro país, y justamente teniendo la interpretación que les decía los romanos, tenemos en pantalla pues nuestra acta de la independencia, un documento que justamente establece a partir de la lectura de su contenido una serie de preceptos, una serie de indicadores, una serie de medidas que se van a adoptar en adelante, ¿no? Y bien, esta declaración, que como entenderán, es la que da vida, ¿no? Es a este acto fundacional que celebraremos próximamente, ¿no? Indudablemente en una situación bastante adversa, pero eso no quita o no resta mérito a que justamente se dé un homenaje a este inicio de una vida independiente de la cual pues el día de hoy gozamos, ¿no? El contexto puede reflejar un elemento, una situación de emergencia, pero no por ello podemos mantenerlo pues de lado, ¿no? Bien, proseguimos. Bien, este es un documento del cual imagino que algunos de ustedes conocen. Es el primer informe cuando se está hablando acerca de la necesidad del registro justamente de los bienes del Estado, ¿no? Entonces, ese es un documento de 1914, es la época del entonces presidente Billinghus, ¿no? Y justamente se pide a un abogado, en este caso el abogado fiscal, que justamente esclarezca, o perdón, regularice y esclarezca la condición de los bienes para confeccionar el llamado marguesí, ¿no? Y como ustedes bien saben, nos estamos refiriendo a los bienes del Estado, ¿no? El marguesí, que como señala el documento, en que debe constar los títulos de propiedad del Estado sobre valiosos inmuebles, ¿no? Sobre el territorio y al mismo tiempo la formación de un registro de los juicios en que es parte el fisco, señalando el estado actual de cada uno y que creo conveniente iniciar los informes que mensualmente debo remitir a la dirección de su cargo, ¿no? Líneas más abajo, justamente, ¿no? A partir del inicio del Estado peruano con un régimen llamado el protectorado, el protector, el generalísimo José de San Martín, expidió el decreto, ¿no? Dirección General de Censos y Obras Pías,
para que administre los bienes secuestrados a los jesuitas, que administraba la Inquisición, los pertenecientes al monasterio del Escorial y otros, etcétera, ¿no? Lo cual nos da una idea también, ¿no?, de la riqueza que en su momento tenía el entonces Virreinato del Perú, y que luego, al cambiar el régimen por uno independiente, denominado el Protectorado, que solamente durará lo que San Martín esté en el poder, vale decir 1 año y algunos meses, esto determina el interés justamente de, como toda institución, en saber exactamente con qué recursos cuenta, ¿no? Esta idea también del marguesí lo traigo a colación, porque si hacemos un poco memoria hacia justamente el año 1999, se realizó lo que los abogados llamamos el saneamiento físico-legal de justamente el Palacio Legislativo, ¿no? Como ustedes recordarán, el actual inmueble que ocupa el Congreso, ¿no? Y pues un inmueble que no, pues habían pasado los años, las décadas, y el gran tema, ¿no? El terreno en el cual estaba construido no era del Congreso, ¿no? Entonces parte era pues de la Universidad de San Marcos, parte era también de una institución religiosa, parte era pues de lo que fue en su momento el Tribunal de la Inquisición, ¿no? Entonces había necesariamente que en su momento pues proceder, ¿no? Y este tema me interesó mucho porque años después, por un periódico, nos enteramos pues que algunos hospitales, estamos hablando el año 2004, pues las construcciones no habían tenido el terreno saneado, ¿no? Decía el artículo, el 80% de hospitales, ¿no? Lo cual nos hace nuevamente reflexionar y también pensar que no siempre, pues, a quien correspondió ha sido suficientemente diligente para, pues, poner justamente en regularizar, como normalmente hacemos con nuestras diferentes viviendas o predios que ocupamos o que en su momento administramos, ¿no? Bien, les decía, ¿no? Años atrás me encargaron un poco hacer un trabajo, como les había comentado, fruto de un almuerzo, ¿no? Que justamente se sostuvo que la presidencia del Consejo de Ministros no tenía pues 55 años, tenía más. Entonces, parte justamente de este trabajo, de esta investigación, es lo que revelan justamente estos 2 tomos, ¿no? Que finaliza pues hacia el año 2014, ¿no? O 2015, cuando da inicio a su cargo el entonces presidente del Consejo de Ministros, el señor Pedro Cateriano, ¿no? Entonces, esto de una manera u otra ha querido contribuir con el conocimiento que justamente esta institución, el día de hoy, pues cada vez más protagonista, ¿no? Y que indudablemente, como todo en la vida, requiere pues de algunos, en mi opinión, algunos matices para irlos afinando, ¿no? En aras de tener una mejor gestión, ¿no? Entonces podemos advertir incluso pues de las imágenes que figuran en la tapa del primer tomo, ¿no? Pues quien va a ser el primer titular de esta institución y de la cual pues van a ir pasando varios, ¿no? Estamos hablando de más de 211 presidentes de Consejo de Ministros, ¿no? Incluso en algunos periodos no hubo presidente de Consejo de Ministros, trayendo a colación lo que mencionaba el expositor anterior, al referirse pues a el famoso gabinete, ¿no? Del coronel, entonces presidente o dictador, así lo fue, Mariano Ignacio Prado, ¿no? Y ustedes le preguntarán, ¿y por qué de la Victoria? Porque justamente ese gabinete tiene que ver con el triunfo del famoso combate de 2 de mayo, ¿no? Lo que pasa es que más adelante el historiador Jorge Basadre le cambia de nombre y le llama el gabinete de los talentos, ¿no? Porque efectivamente lo eran, ¿no? Pero en realidad era el gabinete de la victoria, ¿no? Porque justamente con él se conmemoraba un episodio en el cual uno de sus integrantes perderá la vida, como es acaso, pues, el entonces abogado y más adelante coronel,
José Gálvez Egusquiza, ¿no? Que morirá, como ustedes recordarán, en el famoso Torreón de la Merced, ¿no? Que es también toda una historia, ¿no? Porque se sostenía, pues, que una de las municiones que venía, pues, de estas naves españolas que estaban frente al Callao, dio, pues, con el Torreón de la Merced, matando a todos, ¿no? Cuando en realidad lo que va a ocurrir es que el cañón, a cada momento, pues, lo cargaban, disparaba, lo cargaban, disparaban, y en una de esas lo cargaron demasiado, y cuando finalmente pues le encienden, voló todo. Y bueno, el gran tema, ¿no? Un poco reconstruyendo también, gracias a los amigos de Cajamarca, por testimonio, ¿no? De un abogado que en su momento, pues, era el nieto, bisnieto de un parlamentario, ¿no? Colega justamente de Gálvez, y es a quien le van a pedir reconocer el cadáver de Gálvez, ¿no? Y finalmente fue, pues, al lugar, ¿no? Lo interesante es que el cadáver muestra, pues, pues estaba despedazado, tenía pues el cordón que justamente utilizan los franciscanos, ¿no? El cordón blanco, ¿no? Y por el otro lado, pues, porque esto también tiene toda una historia, que en su momento siempre se ha asociado a Gálvez como enemigo de la iglesia y también de los militares, ¿no? Punto número uno, ¿no? Su suegro era militar, ¿no? Era sargento mayor, y finalmente, pues, él era devoto justamente, ¿no? De los franciscanos, ¿no? Y eso se demuestra justamente con el reconocimiento del cadáver, ¿no? Y esto consta en los textos de época, ¿no? Lo que pasa es que más adelante, pues esa información se dejó de lado, y pues muchas veces uno tiene una falsa impresión de los sucesos que pudieron haber acontecido en esta época, ¿no? Lo cierto también es que este trabajo permite también un poco mostrar a los, porque en ese sentido fuimos muy cuidadosos con el señor Enrique García Vega, de buscar las fotos justamente de la época en las cuales el personaje ocupó determinada función, o ocupó, perdón, determinado cargo, ¿no? Y ejerció determinada función, ¿no? Un poco para ir contextualizando, ¿no? Que suele ocurrir que muchas veces uno coloca la imagen, pero ya pues del personaje probablemente con años de más, ¿no? Y que no está vinculado justamente con el contexto, ¿no? Entonces la idea era justamente tratar de, en la medida de lo posible, pues contar con imágenes, ¿no? Mucho fue muy productiva la labor de este amigo Enrique García Vega, exalumno mío ahí en la Universidad de Lima, que incluso habló con con algunas familias para que en su momento nos pudieran facilitar, ¿no? Los archivos familiares donde justamente estaban sus ancestros, ¿no? Y poder justamente aportar a este texto, o a este texto más adelante publicado en 2 volúmenes, porque dicho sea paso iba a ser uno, ¿no? Solo que luego al final se llegó a la decisión que era demasiado para un solo tomo, ¿no? Y entonces poder justamente recrear, ¿no? Coloco aquí la imagen, perdón, la dirección electrónica, la cual podrían ustedes en su momento, de acuerdo al interés, poder descargar y visualizar lo que en su momento fue este trabajo, que nos va a demandar un número de años, y que pues al final sometimos a la autoridad para que luego se proceda a su publicación, ¿no? Probablemente también esta institución, que es vital para el ejercicio el día de hoy del gobierno, retrata también a través de no solamente sus componentes, sino también la sociedad, el ejercicio, ¿no? De algunos controles que hasta el día de hoy lo tiene nuestra Constitución dentro de un Estado democrático, como es justamente son los mecanismos de controles parlamentarios, ¿no? Que tienen que ver con los diferentes ministros, que han sido en su momento sometidos también a, pues, el antejuicio, juicio político, acusaciones constitucionales, ¿no? Y justamente los documentos nos permitieron un poco revelar, no menos lejano, incluso publicaciones de carácter más bien jocosa, como pueden ser en su momento
y ahí lo constatarán también en los tomos, pues estas revistas, ¿no? Con caricaturas de la época, que pues en son de jocosidad decían cosas serias, ¿no? Y si eso acaso nos sirve también un poco para ilustrar por qué determinado político en su momento deja el cargo, o de qué manera fue uno expuesto ante un mal manejo de estos controles, porque lo que sí podíamos en todo ese caso constatar es que los controles deben ser de carácter constructivo, ¿no? Sin embargo, la experiencia y un poco la lectura que ustedes podían en su momento tener de estos textos, puede en su momento decir o señalar que nosotros tenemos pues más bien un matiz destructivo, es decir, no es en tanto la idea, es el problema y la persona, ¿no? Y es la razón por la cual se procede de esa manera, aunque la misma idea la diga otra, ¿no? Y esto también ha llevado un poco a mostrar, en mi opinión, algunos, no solamente alguna exageración cuando se ha hecho uso de estos mecanismos, sino también a veces pues la tendencia de la época reflejada a crear pues algunos mitos que el día de hoy, o bueno, el día de hoy probablemente ya no, pero hasta no sé, muchos años atrás, se señalaba que en el Perú, hasta por no saber cuánto costaba un kilo de payar, era motivo para la destitución de un ministro, ¿no? Cuando en realidad, y eso también lo ponemos en esta publicación, no es del todo cierto, ¿no? Lo que pasa es que justamente el ministro había juramentado hacia el mediodía y en horas de la tarde tuvo que asistir al Congreso, ¿no? Y pues le hicieron la pregunta de rigor si sabía pues cuánto costaba un kilo de payares, ¿no? Y al final, pues, curiosamente era de la misma bancada quien le hizo la pregunta, ¿no? Y al final, pues, el señor se sintió un poco incómodo y al día siguiente presentó su renuncia, ¿no? Sin embargo, ha pasado la historia como que ha sido, pues, una exageración del uso de este mecanismo, haber provocado en su momento la destitución del encargado de este despacho ministerial, como era el de Agricultura, ¿no? Bien, solamente y para culminar, les acerco también una última publicación que tiene que ver con el bicentenario, ¿no? Una suerte de reflexión que nos pudiera de repente acompañar a poder entender ese sentido del derecho que en su momento pues se refleja de los documentos a los cuales nosotros le otorgamos lectura, ¿no? Y probablemente pues su valoración dependa mucho de la manera como en su momento vamos a adoptar determinada información en aras justamente de apoyar determinada tesis, determinada propuesta, etcétera, ¿no? O en su momento también de poder dilucidar que de repente tal cosa no era tan cierto como normalmente nos la cuentan, ¿no? Muchísimas gracias, estoy para servirlos. Gracias por su importante ponencia, doctor Gálvez.